comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. El día de hoy presentaremos el tema de protección en almacenes de inflamables y cabinas de pintura a cargo de Mariana Eiras, representante comercial de la línea en FitFlow Chile. Recuerden que pueden revisar las preguntas que deseen en el chat de la derecha y las responderemos al final de este seminario. Ahora los dejo a cargo de Mariana. Gracias, Steffi. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Eiras, soy la responsable de las líneas de preingeniería para FitFlow Chile. En esta oportunidad, como bien dijo Steffi, vamos a abordar el tema de los sistemas Monarch de Pyrogen, que son marca integrante del holding de empresas de Johnson Controls, al igual que la marca Ansul. Hablaremos respecto de los usos y aplicaciones del sistema, tipo de agente extintor, funcionamiento y sus componentes principales. Las aplicaciones, este sistema está especialmente diseñado para protecciones en cabinas cerradas de pintura, tanto de vehículos como para la industria en general. Cabinas de pintura de pulverizado, las que cuentan con una cara abierta. Usos generales en industria por inundación total, en los cuales podemos nombrar como aplicaciones depósitos de sustancias peligrosas, depósitos de inflamables, depósitos en general, contenedores de almacenamiento peligrosos. A su vez, está desarrollado para ser aplicado de forma local, tanto sobre una superficie, es decir, aplicándolo sobre una altura de un rango de altura de los 2,30 metros, 3 metros, sobre líquidos inflamables, tanques de inmersión y solventes, sobre equipos generadores de energía, transportadoras, maquinarias accionadas por correas, transformadores, y tiene una aplicación para líquidos específicamente a ras de superficie del líquido, en donde el agente extintor, que es un polvo químico seco, va a estar trabajando a una altura del contacto con el líquido de entre 2 a 8 pulgadas, con lo cual es aplicable la protección de tanques de inmersión, de enfriamiento rápido y de solventes, cuando no puede protegerse desde un nivel superior. Se protege a ras de superficie. Como todos bien sabemos, la falta de inversión o de medios de protección contra el incendio lleva afectado la pérdida. En este caso estamos viendo imágenes
tanto de depósitos de sustancias peligrosas que se trasladan en el resto de propiedades aledañas, o sobre el margen izquierdo estamos viendo las consecuencias de una cabina de pintura que termina incendiando el global de el recinto donde está contenida. Los estándares y normas de aplicación en este sistema le afecta la normativa NFPA 17, que es el estándar americano de extinción, de sistemas de extinción para químico seco, porque estamos trabajando con un agente extintor que es un polvo químico seco. La normativa, la NFPA 33, que es el estándar para operaciones de pulverización de productos inflamables o combustibles, que está relacionada con toda la parte de cabinas de pintura. La NFPA 30, códigos de líquidos inflamables y combustibles. La NFPA 72, en lo cual es el Código Nacional de Alarma y Señalización contra Incendios. La NFPA 34, norma de procesos de inmersión y recubrimientos, que utilizan líquidos inflamables o combustibles, porque como bien vimos, una de sus aplicaciones es proteger a líquidos inflamables a ras de superficie. Y el sistema está listado, aprobado, UL, conforme al estándar del UL 1254, que son los sistemas de preingeniería a base de polvo químico seco, como es el caso del sistema Monarch que estamos conversando en el día de hoy. Como bien dijimos, es un sistema de preingeniería, es un sistema de supresión de incendio automático que utiliza polvo químico seco como agente extintor, un dry chemical, polivalente para incendios para fuegos clase A, B y C. No es apto para fuegos profundos o químicos que produzcan liberación de oxígeno, porque estamos trabajando con un químico seco. Entonces el químico seco debe llegar a la superficie en la que esté en contacto con el incendio. Y también trabaja con agente extintor polvo químico BC para fuegos BC. El agente extintor está contenido en tanques presurizados a 350 psi a 70 grados Fahrenheit. Frente al accionamiento del sistema va a descargar agente extintor, polvo químico seco, tanto ABC o BC, según el riesgo que estemos protegiendo, a través de un conjunto de boquillas colocada de acuerdo a parámetros prediseñados que van a proteger un área definida. Ya vimos que el sistema puede trabajar tanto como aplicación local, dependiendo del uso, como una inundación total. El accionamiento se da por medio de detectores de temperatura fija mecánicos o eléctricos, colocados estratégicamente dentro del área protegida para monitorear la temperatura ambiente e iniciar una descarga cuando esta temperatura supera el rango nominal de diseño. En el caso de detección mediante medios mecánicos, va a desarrollar su detección a través de fusibles bimetálicos que van a romperse o desoldarse cuando superen su temperatura nominal. Está complementado con accionamiento manual mediante una estación de accionamiento de disparo remota. Cuenta con switches eléctricos auxiliares que permiten la desconexión de equipos, iniciar alarmas audibles, apagar motores o ventilaciones. Las características del sistema. Lógicamente, cualquier sistema de supresión de incendio, en el caso del sistema Monarch, nos está brindando una protección superior para entornos comerciales, producción automotriz o industria en general. Nos brinda controles de detección y actuación, tiene configuraciones de tubería flexibles, elementos críticos del sistema, que es el cabezal de control, el control head, que lo vamos a ver más adelante en detalle, el conjunto de las válvulas de cilindros, los cierres de gas,
están completamente ensamblados y son 100% inspeccionados. Tiene la ventaja de estar en funcionamiento 24 horas, por tener una detección automática. Tiene tapas protectoras de boquillas que van a evitar la contaminación y el bloqueo de las canalizaciones. Hay variedad de tamaños económicamente adecuados según las necesidades específicas de cada riesgo a proteger. Y cuenta con las mayores aprobaciones en relativo a los estándares de UL y cumplimiento de normativa americana NFPA. Su rango de operación, el sistema está diseñado para trabajar entre los 0 y 49 grados centígrados en lo que hace al riesgo de cabinas de pintura y aplicaciones de áreas locales, y entre los menos 29 y 49 grados para los usos de aplicación de inundación total para fuegos ABC y aplicación lateral de tanques a ras de superficie, que es cuando vimos que el rango de altura de colocación de la boquilla es entre 3 a 8 pulgadas de la superficie del líquido. Como bien hablamos, estamos trabajando con un agente extintor, que es un polvo químico seco, un dry chemical. Todos los polvos químicos secos están producidos a través de un sólido molido, mediante un proceso de molienda controlado, para obtener una combinación correcta y óptima de partículas, entre partículas finas y gruesas. Poseen tratamientos adicionales de silicona para permitir fluidificar el agente, en el modo de que transite y fluya sin problemas por el interior de las cañerías, y cuenta con aditivos para evitar la absorción de la humedad. Este sistema está trabajando con 2 químicos secos, con un químico seco multipropósito, un químico apto para fuegos clase A, B, C, que es un fosfato monoamonio, y un químico seco específico para fuegos BC, que es un bicarbonato de sodio. El sistema puede funcionar, o está listado para funcionar con ambos químicos, tanto ABC como BC, para aplicación local en superficie y sobre superficies. Es decir, que mayoritariamente en los riesgos de tanques, de generadores, de transformadores, donde estamos hablando de aplicaciones locales. El químico seco está contenido, como comentamos, en cilindros presurizados, con lo cual tenemos que tener en consideración que el agente, que es un químico que tiene tantas partículas finas como gruesas en su molienda, va a estar en contacto permanente con el nitrógeno que lo está presurizando. Por ende, el agente está en un estado fluidificado. Respecto a la toxicidad del producto, en base a un factor de uso con las personas expuestas a diversos químicos a través de programas de prueba de incendios, entrenamiento contra incendios y producción de estos materiales, de los químicos, no hay registros de problemas de toxicidad. Sin embargo, está claro que estamos trabajando con un químico seco, que es un material sólido, molido o finamente dividido, que lógicamente puede quedar suspendido en el aire, causando leves molestias comparables al experimentado en una atmósfera cargada con polvo, pero no presenta toxicidad a las personas. Los químicos secos, utilizados para protección de incendio, no se descomponen en materiales tóxicos, pero desde ya hay que tener presente que al estar en presencia de un incendio, el aspecto más peligroso es la exposición a los productos generados propiamente por la descomposición de los materiales que se están quemando o que están en combustión. Entonces, la descomposición de estos productos puede producir ciertos niveles de toxicidad que van desde letales hasta leves o temporarios, y es la exposición de estos lo que causa la mayoría de las
enfermedades o complicaciones a posterioridad de un incendio, no así el químico seco como tal. Tanto el bicarbonato de sodio o el fosfato monoamonio, en el caso de agentes extintores BC y ABC, un multipropósito como estamos hablando, hay que tener la consideración que son material de grado técnico y que la exposición a estos agentes no es tóxica para los seres humanos. Funcionamiento del sistema. El sistema está contenido, como vemos, en un cilindro, está contenido el agente. Ese cilindro está accionado por un control head, que es la parte superior del cilindro, desde el cual van a salir las cañerías de descarga del agente a los diferentes puntos a proteger. Y va a estar accionado por una línea de detección, la cual puede ser mecánica, a través de fusibles bimetálicos que se van a romper al momento de superar la temperatura nominal para la cual fueron diseñados, o fusibles térmicos, eléctricos, que van a dar una señal tomada por un controlador, lógicamente eléctrico, que nos va a permitir comenzar la activación del sistema. Ahí estamos viendo dos ejemplos, un ejemplo para uso industrial, en la izquierda, que es un esquema de protección de un depósito, en lo cual la línea roja es la cañería de extinción del agente ABC, y la línea azul es la línea de detección. Están complementados con una palanca de accionamiento manual, y tienen la posibilidad de estar conectado a una alarma también audible. En el caso de la derecha, estamos viendo un esquema básico de protección de una cabina de pintura, donde estamos protegiendo el recinto principal de la cabina. En el fondo de la imagen estamos viendo tanto el pleno como el ducto de extracción, que continúan protegidos por el mismo sistema. Si vamos a un detalle del control head, que es el mecanismo de acción del sistema, podemos ver que al control head llega nuestra línea de detección, que en este caso es un detector bimetálico, que está conexionado a través de una pila de acero inoxidable. La rotura de este detector va a ser un cambio de tensión en la línea de detección, que va a provocar el accionamiento y la descarga del sistema. El sistema mecánicamente va a rotar, lo que va a provocar que se rompa la cápsula de nitrógeno que estamos viendo en dorado en el detalle del control head. Esa cápsula de CO2, perdón, de 16 gramos a alta presión, lo que va a provocar es la salida del gas y la apertura de la válvula que está en la cabeza del cilindro presurizado. Este cilindro, como bien hablamos, está trabajando a 350 PSI. En el caso de requerir hacer el corte de algún suministro, de algún gas, el sistema permite la conexión a válvula de corte de gas. Vamos a ver un video de funcionamiento del sistema. En este caso estamos viendo una cabina de pintura, donde nos va a mostrar en primera instancia, en el lateral tenemos los cilindros conexionados a través de un piping a las boquillas. En las zonas a proteger estamos viendo la línea de detección. La que está instalada es una detección mecánica, recién nos mostró un detector eléctrico. Aquí el detector bimetálico se va a romper cuando detecte el aumento de temperatura y llegue a su altura nominal de diseño, se va a romper, lo que va a provocar la activación del sistema. Una palanca de accionamiento manual,
y en este caso estamos viendo ya el control head, que es a donde la línea de detección va a hacer ese cambio que va a provocar la rotura del cartridge de CO2, dejando pasar el CO2 a alta presión a la válvula del cilindro. El gas va a entrar, en el caso de las cámaras cerradas requerimos un retardo de 10 a 20 segundos, ahí está pasando por la pieza de retardo, va a llegar a la cabeza del cilindro y va a abrir la válvula. Eso va a hacer que el agente químico fluidificado se esparza en los puntos de acción a través de las boquillas. Componentes del sistema: los cilindros, cada uno viene con su válvula de accionamiento neumática. Los cilindros vienen en formatos de 15, 17, 25, 35, 50 y 70 libras. Algunos tamaños, dependiendo de las configuraciones de uso, permiten la dualidad de uso de agentes, de polvos químicos. En el caso de los cilindros de 25 y los cilindros de 50 están producidos y aptos para ambos agentes. La válvula en la cabeza del cilindro se va a accionar al romperse el sello de la cápsula de CO2 de 16 gramos, lo que va a generar la descarga neumática, dado que el gas a alta presión va a accionar la válvula provocando la bajada del pistón y permitiendo la salida del agente químico seco que está en estado presurizado con nitrógeno. Estamos viendo en el lateral la pieza de retardo que se utiliza exclusivamente para las cabinas de pintura cerradas. El control head, que es el mecanismo de activación del sistema, viene tanto en el formato mecánico para trabajar con fusibles bimetálicos y en el formato eléctrico para recibir la señal de los detectores térmicos eléctricos. En la parte superior estamos viendo la llegada de la estación de accionamiento manual. En el lateral izquierdo está llegando la línea de detección mecánica. En la parte de abajo, arriba de la cabeza del cilindro, dentro del control head, estamos viendo la pequeña cápsula de CO2 que va a ser la responsable de generar la apertura neumática de las válvulas instaladas en las cabezas de los cilindros. En el caso de un único cilindro, el control head directamente se va a posicionar, instalar sobre la cabeza, el cabezal de la válvula. En el caso de mayor cantidad de cilindros accionados por el mismo control head, va a trabajar a través de una línea de gas de actuación. En el caso de requerir accionamientos de mayor cantidad de cilindros, la cápsula de CO2 de 16 gramos nos permite un accionamiento máximo de 5 cilindros. En el caso de tener un sistema de mayor capacidad, con un PAD 10 o un PAD 20, que son cápsulas de nitrógeno a 350 psi, nos va a permitir respectivamente el PAD 10 hacer la apertura de hasta un máximo de 10 cilindros, y en el caso de un PAD 200, hasta un máximo de 20 cilindros. En este caso, el control head debe instalarse sobre su soporte, como estamos viendo, y no directamente a la pared, para evitar el daño en la instalación del control head mecánico de accionamiento o eléctrico. Cada cabeza de cilindro que esté trabajando en paralelo con un único control head, cuando estamos hablando de una instalación de más de un cilindro, va a requerir un PDA de 2 para accionarse.
Como hablamos, nos permite detección mecánica a través de fusibles bimetálicos en cualquiera de los dos formatos de fusible que estamos viendo en pantalla, y detección eléctrica a través de un fusible eléctrico. El sistema tiene definidas diferentes categorías de boquillas en función de los usos. En el lateral izquierdo estamos teniendo un referente de las boquillas para cabinas de pintura cerradas. En el intermedio estamos viendo las cabinas de pintura de una cara abierta, y luego hay definidas unas boquillas que son las aplicables a usos generales de industria, tanto por aplicación total como aplicación local. Estos diferentes boquillas, lógicamente lo que tienen es un diferente tipo de salida del agente en función del lugar donde se va a aplicar y la forma en la cual se va a aplicar. Como hablamos, el sistema permite y requiere los cortes de gas si estamos afectados por algún tipo de suministro en la zona a proteger. Nos brinda dos formatos de válvulas, las válvulas mecánicas y la electroválvula. En el caso de la electroválvula y en el caso de la detección eléctrica, vamos a tener que instalar en la misma línea de detección el monitor solenoide. Tanto para si el sistema lo resolvemos con una detección eléctrica como mecánica, tenemos sus respectivos accionamientos remotos, palancas de accionamiento manuales. En el formato eléctrico, si nuestro control head es de ese tipo, o una estación manual mecánica que se va a activar en el caso de jalarla y está conexionada al control head, como vimos, a través de una piola de acero inoxidable. Todo el sistema de detección, cuando estamos trabajando a través de un control head con detectores metálicos, va a funcionar a través de la conexión entre el control head y el enlace de estos diferentes fusibles ubicados en la zona a cubrir y a proteger. Van a estar conexionados a través de una piola de acero inoxidable. Entonces esa piola va a tener que tener en cada uno de sus cambios a 90 grados codos con polea para garantizar el correcto funcionamiento de esta piola. El sistema también tiene un accesorio de T con polea, que lo que nos va a permitir es hacer la conexión de dos estaciones manuales, si tuviéramos salidas diferentes, no una única salida en el riesgo que estamos protegiendo, o si uno requiriera conexionar dos válvulas de gas, por ejemplo. Tiene los switches eléctricos y de alarmas que nos van a permitir hacer cortes de suministro, por ejemplo, ventilación eléctrica, si fuese el caso, y conexionar a través de un módulo de monitoreo un switch que nos brinde una señal al panel de alarma central, con el cual trabajamos en el edificio en que esté contenida esta cabina de pintura o este sector, este depósito de inflamables o tanque de inmersión que estemos protegiendo. Tiene la posibilidad de conexionar un pressure switch que nos va a permitir tener la confirmación de la descarga en la línea de descarga y hacer el corte o la parada de algún motor. Parámetros de diseño: es fundamental analizar el riesgo que vamos a proteger, definir el uso al cual está afectando este sistema, si estamos trabajando con cabinas, con un uso general o industrial, si vamos a requerir una protección por inundación total o aplicación local, si esa aplicación local se va a dar por sobre superficie o a ras de un líquido, considerar las dimensiones del área que vamos a proteger, la cantidad de puntos de egreso para definir y su ubicación, para definir la cantidad de estaciones manuales que vamos a tener que dotar a nuestro recinto, considerar los cortes de suministro requeridos, gas, electricidad, los apagados de las paradas de los equipos, las paradas de medios de ventilación. La definición de las boquillas: seleccionar las boquillas a utilizar según el uso y los parámetros de cobertura,
lo cual nos va a determinar la cantidad de cilindros requeridos y su configuración. Como hablamos que es un sistema prediseñado, nosotros con la cantidad de boquillas y tipos diferentes de boquillas que necesitemos cubrir el riesgo que estamos analizando, nos va a permitir tabular la cantidad de cilindros y sus capacidades necesarias para cubrir el riesgo que estamos analizando. En un riesgo industrial, por ejemplo, un depósito, la protección contra incendios está calificada para su uso en recintos peligrosos, donde nuestro vano, si contamos con un vano abierto, no supere el 5%. La NFPA 17 nos da la excepción de agregar 1 libra de químico seco por pie cuadrado del tamaño de la abertura, que no exceda el 15% del área total del volumen, de la superficie total del volumen, lo cual nos permite hacer una protección de pantalla sobre el vano que no permite cerrarse. Para tener una relación de capacidad del sistema, unos 31 metros cuadrados aproximadamente que tiene este esquema, nosotros lo estaríamos protegiendo con un sistema de 70 libras a través de unas 4 boquillas, lo cual es un uso industrial para un depósito. Y el fabricante estipula los parámetros máximos que debemos cumplir para que el sistema funcione correctamente según su diseño. En el caso de una cabina de pintura, nosotros vamos a estar protegiendo el recinto general, el pleno, más el ducto de extracción, y en este caso, para las dimensiones que estamos considerando, una cabina de unos 9 por 5 aproximadamente, estamos hablando que requerimos para el ambiente general un sistema de 4 boquillas de 70 libras, más un segundo cilindro de unas 35 libras, que nos va a permitir proteger con 2 boquillas el pleno, más el ducto de extracción. Y nos vamos a basar en las delimitaciones estipuladas por el fabricante, por ser una preingeniería, respecto de los máximos que podemos, que debemos cumplir en cada uno de diseño de la cañería de los cilindros. Mantenimiento de los sistemas requieren un mantenimiento semestral, en el cual implica una revisión del riesgo, ver si se mantienen los condicionantes iniciales de diseño y si el sistema sigue estando adecuado al riesgo a proteger, si no hay variaciones en el recinto, básicamente. El mantenimiento está hecho acorde al estándar de la NFPA 17, por estar trabajando con un sistema que es un polvo químico seco, y 72 relativo a todo lo que es alarma y detección. Requiere las comprobaciones de funcionamiento, revisar el funcionamiento del control head, la línea de detección, el accionamiento manual, la verificación de la presión del cilindro, porque estamos trabajando con un sistema en donde la gente está presurizado. En el mantenimiento anual, además de los pasos anteriores establecidos para el mantenimiento semestral, requiere el soplado de las cañerías de descarga para garantizar que la gente pueda fluir correctamente, que no tenga obstrucciones, el cambio de los fusibles mecánicos, si estamos hablando de fusibles bimetálicos, se cambian una vez al año, y el recambio de la cápsula de 16 gramos de CO2, que es la que nos va a provocar la apertura de las válvulas de los cilindros. En el mantenimiento de los 6 años, se requiere controlar el estado del químico seco, en el caso de que esté deteriorado, presente algún síntoma de contaminación, de humedad, lógicamente, o apelmazamiento, lógicamente va a requerir ser reemplazado. Y en el mantenimiento de los 11-12 años, lo que va a requerir es una prueba hidrostática del cilindro,
para garantizar que el cilindro está apto para continuar soportando y trabajando en la presión establecida por el fabricante, con lo cual vamos a estar revisando la resistencia de los cilindros. Bueno, Steffi, hemos llegado al final de nuestra presentación. Te dejo a ti para responder preguntas, si hay alguna duda. Hola Mariana, sí, tenemos algunas preguntas. A ver, empezamos por el señor Rodrigo. Nos consulta lo siguiente. ¿Cuál es la altura de la boquilla aprobada para el sistema de bodegas de inflamables? El rango de boquillas máximo anda en las 14, en los 14 pies. Luego uno puede ver una doble protección. Lo mismo pasa con las cabinas. Podríamos proteger a través de 2 líneas de altura, si excediéramos ese marco de altura. Bien, también nos consulta cuál es su certificación. Tiene una certificación UL bajo el estándar 1254, que es el testeo que le corresponde a los sistemas de preingeniería con agente químico seco. Y tiene aprobación Factory Mutual. Bien, muchas gracias. Y también nos consulta lo siguiente. ¿Tiene restricciones de volumen y de altura del recinto a proteger? Sí, lo que pasa es que habría que estudiar específicamente el recinto que está. A ver, la capacidad, este sistema tiene una capacidad intermedia. Lógicamente aquí no estamos hablando de protección de una gran bodega industrial. Es decir, esto es para recintos más contenidos, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el esquema que yo facilité habla de que con un sistema de 70 libras estamos protegiendo unos 30 metros cuadrados y nosotros podríamos trabajar con un total de hasta 20 cilindros afectados a un único control head. Entonces eso dependiendo del volumen y las distancias que estemos trabajando, nos daría el punto hasta el cual podríamos accionar este sistema. Es decir, para una bodega grande habría que estudiarlo en detalle sobre plano y ver qué condicionantes de volúmenes y distribución está teniendo para ver si aplica este sistema o aplica otro más grande. Ok, Mariana, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos a ver si es que nos llegan más preguntas. Mariana, tenemos una pregunta más de parte del señor Raúl. Consulta lo siguiente. ¿Existe experiencia protegiendo áreas abiertas con una descarga envolvente o es que requiere cierto nivel de cierre? No, requiere cierto nivel de cierre. Si estamos hablando de una inundación total, el máximo de apertura que nos permite tener de vano no cerrado no puede superar el 15% del total del volumen de las superficies, con lo cual estamos hablando de que el máximo volumen no puede exceder del 15% considerando el global de áreas de las paredes más el cielo y el piso. Y en el caso de protección de cabinas abiertas, también está limitado en ese uso, porque ahí lo que uno aplica es una determinada línea de boquillas que nos van a
permitir hacer una descarga de tipo cortina sobre la apertura. Con lo cual estamos hablando de una cabina de pintura con un lateral abierto, generalmente el frente más corto, no de un 60% de la cabina. ¿Sí? Si no, estamos analizando un riesgo por aplicación local en superficie, que también se puede hacer, y en ese caso estamos hablando de, por ejemplo, cintas transportadoras, estamos hablando de tanques, todo lo que son líquidos inflamables, en el cual estamos protegiendo un área de cobertura por boquilla. En función de la zona que tengamos que proteger, nos va a permitir obtener el tamaño del sistema que estamos requiriendo. Gracias, Mariana. Tenemos otra pregunta más de parte de Rodrigo. Consulta, ¿los cilindros deben cumplir con una altura de instalación con respecto al piso, pensando en una configuración de niveles? No, lo que se debe respetar son los estándares máximos de desarrollo de cañería permitidos por cilindros. Con lo cual, cuando hablamos de configuraciones especiales, fuera del rango de altura normal, habría que analizar en detalle ese proyecto en particular. Gracias, Mariana. Otra pregunta más de parte del señor José. Nos consulta si en el sector eléctrico o planta de generación se han instalado ese sistema o quizás en alguna instalación específica. No termino de comprenderle la pregunta. ¿Está hablando de una planta de producción de transformación de energía? Sí, si es que hemos instalado este sistema. No, es que en realidad su uso es para generadores o transformadores en una escala más pequeña, me parece, de que lo que él está consultando. Debiéramos tener más antecedentes del proyecto para poder darle una respuesta. Bien, de acuerdo. Bueno, hasta ahí están las preguntas. Parece que ya no hay más. Bueno, agradecerles a todos la participación. Estamos disponibles para mayores consultas sobre la línea. Y muchas gracias a todos por la presencia. Gracias, Mariana. Nos vamos con una última pregunta que acaba de llegar. Es de parte del señor Edgar. Consulta. En la configuración de tanques veo que uno es grande y otro pequeño. ¿De qué capacidad son? ¿El pequeño es de respaldo? No, este sistema permite trabajar con diferentes capacidades de cilindros. No tenemos obligación de que todos los cilindros sean de una misma capacidad. Aquí se puede trabajar con cilindros de diferentes capacidades en función de los tipos de boquillas con los cuales estemos trabajando. En el caso del ejemplo que él vio, por las configuraciones y los estándares definidos por el fabricante, los tipos de boquillas que utiliza el pleno de una campana de pintura y el ducto de extracción permiten resolverlos mediante dos boquillas de diferente tipo, una de pleno y otra de ducto de extracción, a través de un cilindro de 35 libras. Y el ambiente o el volumen principal de la cabina de pintura como tal está protegido con un tipo de boquillas de protección superior desde techo, en el cual la superficie que estábamos analizando por volumen permite ser protegida mediante 4 boquillas, y esas 4 boquillas representan o se resuelven o requieren la capacidad de un tanque de 70 libras. Entonces el sistema, un único control head, va a estar accionando de forma simultánea
con una única línea de gas a presión que va a accionar neumáticamente las válvulas de los cilindros, estos 2 cilindros de distinta capacidad. Bien, muchas gracias Mariana por la presentación. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que en FitFlow contamos con experiencia y stock para acompañar a nuestros clientes. Para contactarnos pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Y por último, recuerden que cada semana traeremos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente pueden seguirnos en nuestras redes